Buenas noches, Rick. Espero que puedas compartir mi relato con todos tus seguidores. Les habla Juan José. Me dediqué durante muchos años al transporte de carga. Trabajé en mi tráiler desde los 19 años y me retiré en el 2005. A lo largo de todo ese tiempo, viví miles de experiencias, algunas más aterradoras que otras, pero la que estoy por contarles fue la más trágica de todas. Aún recuerdo aquella noche del 95 con total claridad. En ese entonces, viajaba con mi mejor amigo, quien también era mi compañero de trabajo. Casi siempre hacíamos los viajes juntos, ya que los recorridos eran muy largos y, en ocasiones, pasábamos días conduciendo sin descanso. Nos turnábamos al volante para que el otro pudiera dormir y viceversa. Esa noche ya llevábamos 2 días en carretera. Nuestro destino final era Colima, y llegaríamos por la mañana. Íbamos por la autopista Guadalajara-Colima, conversando para mantenernos despiertos. Yo era quien manejaba, mientras mi amigo me hacía plática para evitar que me venciera el sueño. Eran aproximadamente las 3 de la madrugada, cuando, de repente, vimos a alguien caminando al costado de la carretera, en la misma dirección que nosotros. Mi amigo se sorprendió al notar a una persona andando sola a esas horas de la noche, en medio de la nada. No podíamos distinguir si se trataba de un hombre o una mujer, ya que llevaba todo el cuerpo cubierto con una manta negra. Él me preguntó si debíamos detenernos para ofrecerle un aventón. Le respondí que estaba bien. Reducí la velocidad poco a poco y me fui acercando al borde del camino. Ya estábamos a unos metros de aquella figura cuando nos detuvimos justo a su lado. Mi amigo bajó la ventanilla y le preguntó si necesitaba ayuda o si quería que la lleváramos a algún lugar. Pero la persona siguió caminando sin reaccionar, sin girarse siquiera a mirarnos. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que se trataba de una mujer, pues su largo cabello sobresalía por la parte delantera de su capa. Sin embargo, su rostro permanecía oculto. Al no recibir respuesta, mi amigo insistió nuevamente. ¿Necesita ayuda? Pero, otra vez, la mujer guardó silencio y continuó su camino. Mi amigo cometió el peor error de su vida. Al notar que la mujer no respondía ni volteaba a vernos, murmuró con rabia: «Pues fastídiate entonces». En ese instante, la mujer giró lentamente su cabeza hacia nosotros, y lo que vimos nos dejó sin aliento. No era una mujer, era un esqueleto, una calavera sin ojos, solo un cráneo descarnado, sin piel ni carne. Mi amigo soltó un grito aterrador mientras aquella figura lo observaba fijamente. Yo me quedé en estado de shock durante unos segundos. Cuando logré reaccionar, pisé el acelerador y arranqué a toda velocidad. Mi amigo seguía gritando desesperado. Yo también estaba muerto de miedo, pero el terror me tenía completamente paralizado. No podía emitir ni una sola palabra. Aquello fue lo más escalofriante y perturbador que he visto en toda mi vida. Finalmente, amaneció y llegamos a nuestro destino. Entregamos la mercancía y fuimos a un hotel económico para descansar un poco y reponernos de aquel espantoso encuentro. Ninguno de los dos estaba tranquilo. Aún no sabíamos qué era exactamente lo que habíamos visto esa madrugada. Mi amigo llamó a su esposa, pero no le contó nada de lo ocurrido. No quería preocuparla. Solo recuerdo que, antes de despedirse, le dijo: «Ya quiero que amanezca y que estos días de carretera pasen rápido para volver a casa contigo y con el niño». Después de eso, nos fuimos a dormir. A la mañana siguiente, salimos temprano y retomamos la carretera. Esta vez, mi amigo iba al volante y yo en el asiento del copiloto. Todo parecía ir bien, hasta que sucedió lo peor. Otro camión intentó adelantar a un autobús en el carril contrario y provocó el accidente más terrible que he sufrido en mi vida. Mi amigo,
mi compañero de tantos años en el camino, perdió la vida al instante. Yo salí ileso, al igual que el conductor del otro tráiler. Mi amigo fue la única víctima fatal de aquel choque. Desesperado, comencé a gritar por ayuda hasta que, finalmente, llegaron los paramédicos y las ambulancias. Pero ya no había nada que hacer por él. Y entonces, algo más me estremeció hasta los huesos. Cuando me bajaron del camión y me trasladaron a la ambulancia para recibir atención médica, me di cuenta de algo perturbador. El accidente había ocurrido en el mismo lugar donde, 2 noches antes, se nos había aparecido aquel esqueleto. En ese instante, lo comprendí todo. Aquella figura que vimos en la carretera no era una persona. Era la muerte misma. Y esa noche se había llevado a mi amigo por haberle faltado al respeto. Me desmayé y no supe nada más hasta que desperté en mi ciudad. No recuerdo cómo llegué ahí. Pasaron años antes de que pudiera superar aquella tragedia en la que perdí a mi mejor amigo. Seguí siendo camionero un tiempo más porque era algo que me apasionaba, además de que el dinero era bueno. Pero, desde entonces, siempre respeté todo aquello que pertenece al otro mundo. A lo largo de los años, volví a ver almas en pena vagando por la carretera. Sombras que aparecían y luego se desvanecían en la nada. Pero jamás volví a detenerme. Nunca más me atreví a averiguar si necesitaban ayuda. Solo seguí mi camino. Así fue como duré 10 años más en este oficio. En fin, esta fue mi triste historia. Les envío un fuerte abrazo a todos. Cuando aún trabajaba como camionero, me dedicaba a transportar materia prima a distintas localidades de México. No puedo hablar por todos mis compañeros, pero lo cierto es que, en la carretera, sobre todo durante la madrugada, uno presencia cosas realmente extrañas. Tanto mi hermano como yo tenemos muchas anécdotas de este tipo. Sin embargo, hoy les contaré la que más nos marcó y que, hasta el día de hoy, nos resulta difícil olvidar. Aquella noche, mi hermano y yo conducíamos por la carretera que conecta Nuevo León con Tamaulipas. Llevábamos varias horas de recorrido y, aunque no recuerdo la hora exacta, estoy seguro de que ya había pasado la medianoche. Íbamos conversando y escuchando música cuando, de repente, vimos a lo lejos unas siluetas iluminadas por una luz intensa. Al principio, apenas logramos distinguirlas, pues la oscuridad era total. Sin embargo, las luces de los camiones son bastante potentes, lo que nos permitió visualizar mejor lo que había varios metros adelante. Conforme nos acercábamos, pudimos ver que se trataba de personas pidiendo ayuda. Lo recuerdo perfectamente. Era un hombre y una mujer. Ella sostenía en brazos lo que parecía ser un bebé envuelto en una manta. Pero lo más aterrador no era eso. Estaban parados junto a una camioneta completamente calcinada. Mi hermano, con urgencia, me dijo: «Oríllate. Tenemos que auxiliarlos. Traen un bebé». Sin pensarlo, disminuí la velocidad y me detuve justo enfrente de ellos, a escasos metros de donde se encontraban. El hombre se acercó a nuestro tráiler y aunque abrí la puerta, no bajé del camión. Desde arriba, les pregunté qué había sucedido y si se encontraban bien, ya que el estado de la camioneta era impactante. El hombre, con un tono desesperado, nos pidió ayuda. Dijo que necesitaban regresar a casa, pero que no tenían cómo movilizarse. No nos dio más explicaciones. Sin dudarlo, le respondí: «Por supuesto, podemos llevarlos a la ciudad más cercana. También les presto mi celular si necesitan llamar a algún familiar». El hombre, entre lágrimas, se miró agradecido y respondió: «Muchas gracias. Voy por mi esposa». Se alejó hacia donde estaba la mujer y mi hermano y yo nos quedamos en la cabina del tráiler, preparándonos para acomodarlos. Movimos algunas cosas para hacerles espacio en los asientos
ya que el espacio era reducido. Cuando terminamos de organizar todo, nos sentamos nuevamente y yo me asomé por el retrovisor para ver si ya venían. Pero no había nadie. Mi hermano también se asomó, incluso abrió la puerta para mirar mejor. Con evidente desconcierto, me preguntó: ¿A dónde se fueron? ¡Ya no están! Extrañado, bajé del camión y caminé hasta donde estaba la camioneta. Tampoco estaba ahí. Iluminé con la linterna del celular, pues la oscuridad era densa. Observé alrededor, busqué por todas partes, pero no encontré ningún rastro de ellos. Regresé al camión y le dije a mi hermano, quien también lucía completamente confundido: «Desaparecieron». Mi hermano, con un tono de nerviosismo, me respondió: «Vámonos de aquí». Encendí el camión y retomé el camino. Él estaba convencido de que habíamos tenido un encuentro con almas en pena. Yo, en cambio, me resistía a creerlo. No creía en fantasmas ni en cosas paranormales. Hasta que, 2 días después, todo cobró sentido. Nos encontrábamos en un refugio de traileros en Nuevo León, descansando y conversando con otro compañero camionero. Le contamos lo que nos había sucedido, pero él no reaccionó con sorpresa. De hecho, actuó como si ya estuviera familiarizado con la historia. Nos miró con seriedad y dijo: «Ellos eran una familia de Tamaulipas. Hace 3 años, fueron interceptados por el crimen organizado. Los encontraron calcinados dentro de su vehículo. Se decía que el hombre tenía problemas con gente peligrosa y le costó la vida, junto con la de su esposa e hijo». Guardó silencio por un momento y luego continuó: «Aparecen de vez en cuando, pidiendo ayuda. Otros compañeros y yo también los hemos visto, pero ya sabemos que no debemos detenernos. Lo único que podemos hacer es orar por ellos, para que encuentren su camino y descansen en paz». Me quedé en shock. Me costaba asimilarlo. Mi hermano, en cambio, me miró y me dijo: «¿Lo ves? Te lo dije. Nos topamos con almas en pena». Hasta el día de hoy, sigo recordando con claridad el rostro de aquel hombre. Esa expresión de angustia en su mirada. Esa desesperación que transmitía. Nunca volví a pasar por esa carretera, pero espero, de todo corazón, que hayan encontrado finalmente la paz. Antes de continuar con la siguiente historia, quiero recordar que agradecería mucho que os suscribáis. Es gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndote estas historias que tanto te gustan. Hola. Esta historia no me sucedió a mí, sino a un amigo y compañero de trabajo de mi abuelo. Él solía contarnos este relato a mis hermanos y a mí, ya que en su época fue muy polémico y ampliamente conocido. Asegura que fue completamente real. Mi abuelo dedicó toda su vida al transporte de carga en Estados Unidos. Aunque somos mexicanos, su trabajo era su pasión y pasaba la mayor parte del tiempo en la carretera. También tenía muchos amigos y colegas camioneros. Esta historia comienza cuando uno de esos amigos salió a la carretera estatal 9 de Nuevo México en su tráiler. Esa misma tarde, mi abuelo también estaba realizando un viaje en su camión, pero en California. A él y a sus compañeros les gustaba comunicarse por radio mientras manejaban. Era algo muy común entre los transportistas, ya que les ayudaba a mantenerse entretenidos y sentirse acompañados en el trayecto. Mi abuelo iba con su copiloto habitual, pero su amigo de Nuevo México viajaba completamente solo. Ambos conversaban por radio, intercambiaban bromas y reían. Eran cerca de las 8 de la noche y ya casi todo estaba oscuro cuando, de repente, su amigo mencionó que veía algo extraño a lo lejos, en lo profundo del monte. Mi abuelo le preguntó a qué se refería. Su compañero respondió que distinguía luces de distintos colores en el cielo y que cada vez parecían acercarse más. Sin embargo, no lograba identificar de qué se trataba.
Mi abuelo y su copiloto, tomándolo a broma, le dijeron que los ovnis finalmente habían llegado por él. Todos se rieron, pero de pronto la radio quedó en silencio. Mi abuelo lo llamó varias veces. ¿Sigues ahí? ¿Estás bien? La respuesta llegó, pero de forma extraña. El hombre comenzó a decir muchas cosas, pero su voz se escuchaba entrecortada debido a una fuerte interferencia en la radio. Las fallas en la comunicación impedían que se entendiera lo que decía. Mi abuelo trató de seguir hablando con él, pero lo único que logró escuchar del otro lado fueron gritos desgarradores, pidiendo ayuda. Y de repente, silencio absoluto. La señal se perdió por completo. Mi abuelo intentó llamarlo una y otra vez, pero fue inútil. El copiloto, preocupado, tomó su teléfono y de inmediato contactó a la policía para informar lo que había sucedido. Sin embargo, no pudo precisar en qué kilómetro de la carretera se encontraba su compañero. Los días pasaron y su amigo seguía desaparecido. No había rastro ni de él ni de su camión. Las autoridades lo buscaron por toda la zona. Incluso utilizaron helicópteros para rastrear la carretera, pero no encontraron nada. Su familia perdía cada vez más las esperanzas de hallarlo con vida. Hasta que, una noche, la policía recibió una llamada inesperada. Una familia que transitaba por esa carretera aseguró haber encontrado a un hombre tirado en el suelo, completamente desorientado. No hablaba, no tenía documentos de identificación. Parecía no saber quién era, y además se veía en un estado deplorable. Cuando la policía llegó al lugar, confirmaron que se trataba del camionero desaparecido. Lo trasladaron a la ciudad y notificaron a sus familiares. Pero lo más desconcertante era que el hombre no decía una sola palabra. No solo no reconocía a sus seres queridos, ni siquiera parecía recordar quién era él mismo. Jamás volvió a hablar. Nadie supo qué le ocurrió, cómo desapareció, ni qué le hicieron. Pero, por el estado en el que lo encontraron, debía haber vivido algo extremadamente traumático. Algo tan fuerte que lo dejó sin habla por el resto de su vida. Mi abuelo y muchas personas en Nuevo México, donde el caso se hizo público, creían que había sido víctima de una abducción. Se decía que experimentaron con él, que le borraron la memoria y el habla para que jamás pudiera recordar lo que vivió. Todo tenía sentido si tomaban en cuenta que, antes de desaparecer, mencionó haber visto luces extrañas en el cielo, acercándose a su ubicación. La llamada que hizo quedó registrada, pero la policía jamás quiso divulgarla. No querían que la gente empezara a hacer teorías ni que la noticia se propagara. ¿Quién sabe? Tal vez ellos mismos saben lo que realmente ocurrió. Pero, al igual que muchas otras cosas que suceden en el Área 51, prefieren mantenerlo oculto. El hombre falleció en el 2011. Nunca volvió a hablar. Tampoco pudo retomar su trabajo. Vivió el resto de su vida al cuidado de sus hermanos, pues parecía haber perdido toda conciencia de sí mismo. Espero que hayan encontrado interesante esta impactante y misteriosa historia. Saludos a todos. ¿Qué tal? Les habla Gonzalo. Hace algunos años perdí mi empleo, y un primo mío, que es camionero, me comentó que en la empresa donde él trabajaba estaban buscando más conductores para transportar distintos materiales a varios estados de México. Sin embargo, había un requisito. Debía contar con mi propio camión, ya que la empresa no tenía unidades disponibles. Me dijo que podía ayudarme a comprar o rentar un camión económico para que pudiera empezar a trabajar, asegurándome que la inversión se recuperaría en las primeras semanas de viajes. Acepté sin dudarlo. Él tenía una excelente calidad de vida y me explicó que, mientras más viajes hiciera, más dinero ganaría. Esa misma semana me consiguió un camión en remate a un precio increíblemente bajo.
Parecía estar en excelente estado. Le realicé todas las revisiones necesarias y, confiado en la oportunidad, lo compré con mis ahorros. Así fue como inicié mi trabajo como transportista. Todo iba de maravilla, hasta aquella noche. Era apenas mi segundo viaje. Recuerdo que iba transitando por la carretera Oaxaca-Tehuantepec. Eran cerca de las 10 de la noche y la oscuridad era absoluta. De repente, escuché unos golpes provenientes de la caja del tráiler. Bajé el volumen de la música para escuchar con más claridad. Y sí, los golpes eran tan intensos que se escuchaban hasta la cabina. No tenía explicación alguna. Yo mismo había inspeccionado la carga antes de cerrar la puerta trasera y, por supuesto, no había nadie ahí. No entendía qué podía estar provocando aquel ruido. Busqué un lugar seguro para detenerme y revisar. Descendí del camión y, con la linterna en mano, caminé hasta la caja. Sin embargo, en cuanto llegué, el ruido cesó por completo. Abrí las puertas. Todo estaba en orden, exactamente como lo había acomodado. Aún así, decidí entrar hasta el fondo para verificar que no hubiera nadie escondido, pero no encontré nada. Totalmente desconcertado, cerré nuevamente las puertas con llave y continué mi trayecto. Tenía que llegar a tiempo a mi destino. No habían pasado ni 5 minutos cuando los golpes volvieron. Esta vez eran aún más intensos y desesperados. Pero ya no me detuve. Sabía que todo estaba en orden, así que simplemente seguí manejando. No paré hasta llegar a mi destino, aunque los golpes nunca cesaron. Todo el camino fui en tensión, con los nervios de punta y con un miedo inexplicable. Casi provoco un accidente. Pero lo peor estaba por venir. En el trayecto de regreso a Oaxaca ocurrió exactamente lo mismo. Los golpes me acompañaron todo el camino. Cuando llegué a mi ciudad, lo primero que hice fue contarle a mi primo lo que estaba pasando. Le dije que no podía seguir conduciendo ese tráiler y que quería devolverlo. Fuimos juntos al lugar donde lo habíamos comprado y esta vez nos atendió una mujer. Al explicarle lo que había sucedido, temí que no nos creyera, ya que era algo difícil de explicar. Pero su reacción nos dejó helados. Al ver el camión, negó con la cabeza y nos preguntó quién nos lo había vendido. Le dimos el nombre de la persona que nos lo había ofrecido a un precio tan bajo. Nos miró con seriedad y tras unos segundos de silencio nos dijo algo que nos dejó sin palabras. Nos pidió disculpas y nos reveló que ese camión nunca había estado a la venta. Explicó que las autoridades del municipio le habían solicitado que lo guardaran ahí temporalmente, ya que no sabían qué hacer con él. Pero lo que nos contó después nos hizo comprender todo. Ese tráiler tenía una historia macabra. En su interior, varios migrantes perdieron la vida por asfixia tras quedar atrapados dentro por una semana entera. El vehículo estuvo bajo custodia de la fiscalía durante mucho tiempo, mientras investigaban el crimen. Sin embargo, cuando el caso quedó sin resolución, simplemente dejaron el camión ahí, abandonado. No pertenecía a nadie. Ni siquiera debería haber sido vendido. Mi primo y yo nos quedamos en shock. Todo cobró sentido en ese momento. Esos golpes desesperados, esas sacudidas en la caja, no eran otra cosa que las almas de aquellas personas que aún seguían pidiendo ayuda. Ya no quise saber más. No volví a conducir un tráiler nunca más. Logré que me devolvieran mi dinero y busqué otro empleo. Gracias por escuchar esta triste y trágica historia. Con esta última historia me despido. Yo soy Rick y espero que te gustaran estos relatos. Recuerda, si no quieres que te sucedan cosas paranormales como estas, suscríbete a nuestro canal. Un saludo, amigo.